¿Y si Abraham hubiera regresado? Imagínese la escena. Un padre con el corazón hecho pedazos, cargando leña en la espalda del hijo que tanto esperó. El monte moría al fondo, el silencio penetrante y un orden que desafiaba todo en lo que él creía. Dios había pedido lo imposible, el sacrificio de su propio hijo. Pero, ¿y si en ese último momento Abraham se hubiera rendido? ¿Qué pasaría si, en lugar de levantar el cuchillo, hubiera agachado la cabeza y hubiera dicho, no puedo, no voy a hacer esto? ¿Qué hubiera pasado con la promesa que Dios había hecho? Se había roto la alianza, se habría convertido Isaac en el eslabón perdido entre los planes divinos y el futuro de una nación. Esta historia no se trata solo de una prueba de fe, se trata del fino hilo que separa la obediencia de la resistencia, la confianza del miedo y el destino del fracaso. Si Abraham se hubiera negado, es posible que nunca se hubiera cumplido todo el linaje que conduciría a Jesús. La base de la fe judeocristiana podría haberse derrumbado allí mismo, en esa montaña, porque en ese mismo momento la historia de la salvación todavía se estaba escribiendo y una decisión diferente lo habría cambiado todo. Hoy vamos a entrar en uno de los mayores y sí de la Biblia. No es ficción, es reflejo. Exploremos paso a paso lo que podría haberle pasado a la humanidad, a Israel, a la fe que mueve generaciones, si Abraham hubiera dicho no. Prepárese para profundizar en una línea de tiempo sagrada alternativa, donde el cielo espera y el hombre duda. ¿Habría elegido Dios otro patriarca? ¿Habría vivido Isaac una vida marcada por la culpa o la redención? ¿Cómo sería el pacto con la descendencia? ¿Habría aparecido el Cordero de todos modos? ¿O su ausencia sería el signo de una nueva era de distanciamiento entre Dios y los hombres? ¿Qué cambia cuando el hombre deja de confiar? Y lo más importante, ¿qué queda? Si esta posibilidad te hace pensar, si este momento te hace preguntarte hasta qué punto tu fe resistiría tal prueba, deja un me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campana. Esto demuestra que vale la pena compartir este contenido con más personas. Y no os alejéis de ahí, porque la respuesta más provocativa está por llegar. Demos el primer paso en un viaje de posibilidades que pocos se han atrevido a imaginar. Abraham estaba allí, con Isaac a su lado, leña sobre los hombros del niño, fuego y cuchillo en las manos. La caminata fue silenciosa pero llevada con un peso invisible. Un silencio entre padre e hijo, pero un grito dentro del alma de quienes llevaron la promesa. ¿Dios había pedido eso? ¿El mismo Dios que prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas? ¿Qué hubiera pasado si, en medio de este camino, Abraham simplemente se hubiera detenido? Imagina el momento. Los ojos de Isaac se encontraron con los de su padre. Padre mío, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y si esa pregunta hubiera traspasado el corazón de Abraham como una lanza? ¿Qué pasaría si, en lugar de decir Dios proveerá, hubiera roto a llorar y hubiera dicho no puedo, no lo seguiré? ¿Será este el final de la prueba o el fin de la alianza? En este mundo alternativo, Abraham decide no subir hasta el final. Él regresa, lleva a su hijo de regreso, silencioso, confundido, tal vez avergonzado. Y desde arriba, el ángel nunca llama, porque el sacrificio nunca ocurre, el cuchillo no se levanta, el altar no está construido, y el cordero, tal vez, ni siquiera aparezca. Dios observa, silencio, y se aleja. ¿Qué pasaría a partir de aquí? Abraham, al rechazar la orden, no solo estaría protegiendo a su hijo, también estaría rompiendo el hilo de confianza que lo unía al cielo. La fe que lo había sacado de Ur, que lo había sostenido en el desierto, habría fracasado ahora en el momento más crucial. ¿Se mantendría entonces la alianza? ¿O sería transferido? El pacto con Dios, sellado con promesas y renuncias, dependería de que este acto final se hiciera realidad. Esta posibilidad plantea una pregunta aterradora. ¿Podría Dios renunciar a Abraham?
Es extraño de imaginar, pero no imposible. La historia de la Biblia muestra muchos casos en los que Dios cambia de dirección ante las decisiones humanas. Saúl, por ejemplo, fue elegido por Dios como rey y lo perdió todo a causa de su desobediencia. Sansón tenía una misión sagrada y la perdió por sus propias decisiones. ¿Por qué sería diferente con Abraham? Quizás Dios elegiría a alguien más, un nuevo patriarca, alguien dispuesto a llegar hasta el final, alguien que confiaba, incluso sin comprender. Isaac, en este caso, crecería no como heredero de la promesa, sino como símbolo del fracaso. Un recordatorio vivo de que la fe del padre no fue suficiente. La historia de Israel daría otro giro, y con ello el futuro de la redención. Sin el sacrificio de Moriah, el paralelo con el sacrificio de Cristo en la cruz perdería fuerza. El cordero sustituto, que aparece en lugar de Isaac, es una de las imágenes más fuertes del plan de salvación. Si esto no hubiera sucedido, ¿cómo entenderíamos la provisión divina? ¿Cómo enseñaríamos la confianza absoluta que genera vida, incluso cuando todo parece muerte? Pero el impacto no sería solo teológico, sería emotivo, humano. Abraham, al desobedecer, tendría que vivir con el peso de una fe incompleta. ¿Será recordado como el padre de la fe o como el hombre que se detuvo en medio de la montaña? La historia lo juzgaría, y es posible que hoy ni siquiera lo conozcamos, porque en este camino alternativo, Abraham no se habría convertido en un hito, habría sido solo uno más. Isaac también cambiaría. Un hijo que vio dudar a su padre, quien sintió el altar desmoronarse ante el sacrificio, crecería con dudas, no con fe. ¿Será capaz de seguir los pasos de su padre? ¿O elegirías tus propios caminos, lejos de un Dios que parecía pedir demasiado y no recibir nada? El linaje de la promesa se diluiría. Pero, ¿y si aún con la negativa de Abraham, Dios insistiera? Es posible. Después de todo, la misericordia de Dios es mayor que los errores de los hombres. Sí, podría utilizar el fracaso como un nuevo comienzo. Podría enseñar de otra manera. Envía un cordero no para reemplazar, sino para renovar. Quizás no ese día, no en esa colina, sino en otro momento, con otra persona. El plan de salvación podría haberse reescrito, más tiempo, más doloroso. Pero, aún así, es posible. Por otro lado, ¿qué pasaría si Dios terminara todo allí? El silencio de Dios sería el peor castigo. Ninguna alianza, ninguna dirección, ninguna promesa. Abraham regresaría a su tienda, rico en bienes, pero pobre a propósito. Un líder sin legado, un padre sin herencia espiritual. La historia de Israel se convertiría en una narrativa tribal más entre muchas otras. Y es posible que hoy nunca oigamos hablar de un hombre llamado Abraham, pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Abraham regresó, bajó de la montaña con Isaac a su lado, los dos en silencio, el chico confundido, el padre destrozado. No había altar, no hubo sacrificio, no hubo ninguna prueba completa. Lo que Dios pidió no fue entregado, y con eso también se perdió algo invisible. El cielo permaneció en silencio, no hubo voz, no había ningún cordero, no hubo ninguna promesa renovada. La pregunta que resonaba dentro de Abraham ahora cobró peso. ¿Y si hubiera obedecido? Pero ya era demasiado tarde. La oportunidad había pasado. Esa oportunidad de demostrar su fe ante lo imposible nunca volvería a presentarse. Y lo supo. La historia que Dios quería contar a través de él no sería contada de la misma manera. Algo se rompió. No entre Dios y los hombres, sino entre Dios y ese hombre. Imagínese la expresión del rostro de Abraham cuando vio el altar que nunca construyó. Entiende que bajó de la montaña con la vida de su hijo, pero sin la presencia de Dios como antes. Porque en la fe, a veces la pérdida no está en lo que das, sino en lo que te aferras demasiado. En este punto, el clímax no es externo, es interno.
El verdadero dolor no está en el sacrificio que no se produjo, sino en la ausencia que siguió. Porque Dios no se aparta con furia, se aleja en silencio, y ese silencio es el sonido más ensordecedor para cualquiera que haya escuchado su voz. Abraham intenta reconstruir la rutina, cuida la manada, guía a tus siervos, le sonreía Sara. Pero todo parece automático, el corazón ya no arde como antes. Las promesas que alguna vez lo llenaron de esperanza ahora se convierten en recuerdos amargos, porque lo sabe, la prueba no ganada no solo cierra un ciclo, sino que impide el inicio de otro. Ahora piensa en Isaac, un niño que fue llevado a una montaña, asustado, con preguntas, y que vio a su padre temblar ante la orden divina. No sabe lo que se perdió, pero sientes que algo ha cambiado. Quizás, con el tiempo, te vuelvas escéptico. Quizás nunca menciones el episodio a nadie. Quizás crezcas cuestionando el carácter de un Dios que exige sacrificios o de un padre que duda en confiar. ¿Y Dios? ¿Qué haces cuando un hombre falla? Dios es justo, pero también es paciente y cariñoso. Él no destruye a Abraham, no te quita la vida, pero tampoco renueva la alianza, porque Él honra a quienes lo honran, responde a la fe con fidelidad. Pero cuando el hombre da un paso atrás en el momento clave, Dios espera, y esta espera puede durar generaciones. En este mundo alternativo, Dios no elige a otro inmediatamente. Deja pasar el tiempo, dejemos que la historia avance, que maduren los errores humanos. Quizás, siglos después, llame a otro. Alguien que, como Abraham, está llamado a creer contra toda lógica. Pero hasta entonces, la humanidad seguirá huérfana de la promesa, sin Israel, sin David, sin Jesús. Porque el no de Abraham, allí en el monte Moría, fue como un eco en el futuro. Cada paso de la salvación necesita ahora corrección. Cada página de redención es ahora una reconstrucción. Lo que se suponía que era sencillo se vuelve tortuoso. Lo que debía ser inmediato se vuelve profético. La salvación sigue siendo posible, pero su camino se alarga. Ese es el verdadero impacto. Cuando un hombre no confía, el tiempo de la humanidad se alarga. El mundo espera más, sufre más. Camine más tiempo en la oscuridad, porque el reloj de Dios no se detiene, pero puede ralentizarse, no por incapacidad divina, sino por incredulidad humana. Y ahora, míranos. ¿Cuántas veces hemos dudado como Abraham? ¿Cuántas veces Dios nos pide algo y, por miedo, por lógica, por amor humano, retrocedemos? ¿Cuántas promesas no se cumplieron porque decidimos proteger lo que debíamos cumplir? El monte Moría no es solo un lugar en el mapa. Es un símbolo de todos los momentos en los que la fe se lleva al límite. De todos los días en los que Dios pide lo que más amamos, no porque quiera quitárnoslo, sino porque quiere demostrárnoslo, no para demostrárselo a Él, sino a nosotros, porque en el altar lo que se da no muere, lo que se entrega se multiplica, pero Abraham nunca descubrió eso en este escenario, porque al no sacrificar a Isaac, tampoco vio aparecer el Cordero, nunca escuchó la voz del ángel. Nunca conoció al Dios que proveería, conocía al Dios al que llamaba, pero no conocía al Dios que sorprende. Ese es el verdadero drama. La pérdida no fue Isaac, fue lo sobrenatural, fue extraordinario, fue la manifestación del Dios que aparece en el último segundo, porque esta es la esencia de la fe, caminar hasta el final incluso sin ver, incluso sin comprender, y confíe en que, si Dios lo prometió, lo proveerá. La montaña quedó atrás, pero dentro de Abraham, la montaña nunca se fue. Continuó subiendo pensativo al altar que nunca construyó. Seguía imaginando lo que habría pasado si hubiera dado el paso final. Porque hay dolores que nacen no de la pérdida, sino de la omisión. Y hay arrepentimientos que no sangran por fuera, sino que marcan por dentro. Al final, no fue Dios quien abandonó a Abraham,
Fue a Abraham quien renunció a ver hasta dónde llegaría Dios. Y lo que no sabía es que el Cordero ya estaba en camino. Han pasado años desde el día en que Abraham bajó del monte con Isaac vivo y su alma en pedazos. Los campos de Hebrón florecieron como antes. El sol se puso de la misma manera y los sirvientes todavía lo llamaban mi Señor. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Un silencio resonó entre él y Dios. No un silencio de ruptura, sino de distancia. La sensación de que algo grandioso debería haber sucedido, pero no sucedió. Abraham nunca le dijo a Sara lo que había en la montaña, y tampoco Isaac. Cada uno llevó el recuerdo a su manera. Isaac, confundido y sospechoso. Abraham, con el peso de una elección que nadie más entendió. Quería creer que hizo lo correcto, que proteger a su hijo era natural. Pero cada noche, antes de acostarme, cuando miraba al niño, ahora un hombre joven, sentía que no solo había salvado la vida de Isaac, sino que también había dejado morir algo en el altar que nunca fue construido. El tiempo pasó, pero todavía se preguntaba, ¿y si hubiera subido hasta el final? ¿Y si hubiera confiado en que Dios no me dejaría solo? Y lo más doloroso es que nunca supo la respuesta, porque Dios no gritó, no castigó, no apareció en una tormenta. Él simplemente no hablaba como solía hacerlo. Y para alguien que vivió por fe, la ausencia de la voz de Dios es más dolorosa que cualquier pérdida material. Él, que había escuchado la voz que decía, deja tu tierra, ahora vivía de recuerdos, no de direcciones. Era como caminar por el desierto con el mapa al revés. Y sin embargo, Dios seguía siendo bueno. Sí, bien, porque Dios no rompe los convenios, pero nos permite soportar las consecuencias de las decisiones que no tomamos. Respeta el libre albedrío. La fe solo es fe si se entrega íntegramente, sin garantías. El problema es que queremos fe con manual de instrucciones. Abraham quería el final antes de dar el paso, y cuando dudó, impidió que la historia divina alcanzara su punto más alto. Pero aquí está el misterio más profundo de esta narrativa alternativa. Incluso cuando fallamos, Dios sigue escribiendo. El hilo argumental cambia, sí. Quizás la promesa ya no llegue a vuestra generación. Es posible que deba omitir uno o dos nombres, pero ella todavía vendrá, porque el plan de Dios no depende solo de hombres perfectos, depende de un Dios que nunca se da por vencido en lograr lo imposible. Y tal vez, algún día, mucho después de la muerte de Abraham, otro hombre escucharía un llamado similar. Quizás fue Moisés, o David, o alguien que caminaba por las calles polvorientas de Galilea diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese alguien sería el hijo que no se salvaría, que no bajaría del cerro. ¿Quién llevaría la leña como la llevaría Isaac? Pero no vio al ángel sostener el brazo de su padre, porque esta vez el Padre Celestial dejaría que el sacrificio se cumpliera en su totalidad. No porque quisiera dolor, sino porque el verdadero amor requiere una verdadera entrega. Lo que no se hizo en el monte Moría, se completaría en el monte Calvario. Y allí, en la cruz, el Cordero sería ofrecido para siempre. Esta es la belleza escondida en el fracaso de Abraham. No pudo ver el Cordero, pero el Cordero algún día se encargaría de él. Y eso nos habla. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado a la hora de realizar la entrega? ¿Cuántos hemos retrocedido en el momento exacto en que deberíamos haber dado un paso adelante por fe? Dios nos pidió algo, un perdón, un paso de obediencia, una entrega total, y nos quedamos en medio del camino. No porque no amáramos a Dios, sino porque amábamos demasiado lo que Él nos pedía. Y luego, como Abraham, regresamos a casa con la bendición, pero sin la gloria. El altar no construido se convierte en un fantasma, un recordatorio vivo de lo que podríamos haber experimentado, pero no lo hicimos. Y lo más triste, seguimos sirviendo a Dios,
pero de forma segura, controlada y calculada, sin ese brillo en los ojos de quien ve lo imposible convirtiéndose en realidad. Pero hay una buena noticia: el mismo Dios que permaneció en silencio ante Abraham es el Dios que no permanecerá en silencio para siempre. Él todavía llama, incluso ofrece nuevas montañas, nueva evidencia, nuevas oportunidades. Y quizás hoy este vídeo sea uno de ellos, un nuevo Moriah, donde vuestra fe será nuevamente puesta a prueba, donde Dios preguntará: ¿confías en mí incluso cuando todo parece amenazante? ¿Confías incluso cuando no entiendes el plan? Porque si confías, el Cordero ya está en camino. No esperes entenderlo todo. No esperes certeza humana. La fe comienza donde termina la lógica. Dios no quiere tu miedo, quiere tu confianza. Y cuando des el paso final, aunque tiembles, incluso con lágrimas, verás lo que Abraham no vio: el Dios que aparece en el último segundo. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda esta historia. Recuerda que lo que no entregas hoy puede convertirse en el arrepentimiento de mañana, pero lo que das por fe se convierte en testimonio eterno. Abraham no vio el Cordero, pero puedes ver, puedes experimentar el milagro que se perdió. Solo confía hasta el final. Simplemente sube sin mirar atrás. Solo cree que en la cima de la montaña, cuando todo parezca perdido, Dios aparecerá. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un me gusta y compártelo con alguien que esté viviendo su propio Monte Moriah. Quizás este mensaje sea el Cordero que esta persona necesita ver, pero esto es solo una parte de lo que aún está oculto. Hay una historia aún más enigmática esperándote ahora en la pantalla. Lo que ella revela te dejará sin palabras. Los espero en el próximo video y que Dios los bendiga grandemente.